Decimos que va a su palabra, pero en su infinita misericordia, Dios le ha placido que nos ha dado este ministerio, amén, para predicar y anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó a una vida santa, amén. Y vamos a aprovechar el momento de predicar la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Cuando el pueblo lo tenga, se identifica con fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando el pueblo lo tenga, se identifica con un fuerte amén. Oh, gloria a Dios, porque venimos a adorar y glorificar el nombre de Jehová, Dios del ejército, el poderoso, el sublime, el alto, el poderoso, alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amén. Y leemos la poderosa y bendita palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la iglesia que se va con Cristo, dice, amén. Vivid como siervos de Dios. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación, al considerar vuestra buena obra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor, adorándote, glorificando tu nombre, Señor. Me dispongo a predicar, Señor. Úsame para la gloria de tu nombre, mi Dios. No te pido que me quites, sino que me añades, Señor. Que me uses para la gloria de tu nombre, Señor. Que aquí me dispongo, Señor, para que sea usted derramando de su poder, Señor. Mande esa palabra viva y eficaz, Señor. Habla primeramente a mi vida, Señor. Porque necesito tu palabra, Señor. Necesito a cada momento de tu amonestación, de tu exhortación, mi Dios. En el nombre de Jesús nos disponemos, Señor, a predicar esta palabra a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, Señor. Abre el entendimiento, que ellos puedan comprender lo que usted quiere hablar, Señor. En el nombre de Jesús queda atado, sueltado, Señor. El hombre fuerte de esta región, no plan del grupo, Señor. Puede espíritu burlesco, Señor. En el nombre de Jesús retrocede por el poder de la palabra, porque hay poder en tu nombre, Señor. Me dispongo como un vaso de honra, Señor. Deposite esa palabra, Señor. Oh, Rey de gloria, sea usted pasando ese carbón encendido sobre mi labio, Señor, sobre mi mente y mi corazón, Señor. Límpiame, restaurame, Señor. Me dispongo a predicar tu palabra, Señor. Habla tú y no yo, Señor, porque este pueblo quiere voz de Dios y no de hombre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así el pueblo de Dios se puede sentar, amén. Y estaremos predicando con la ayuda del Espíritu Santo bajo el tema: ya no hay temor en la iglesia. Ya no hay temor en la iglesia. La iglesia de Cristo. Esta iglesia, habemos poco, pero habemos calidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Tal vez no habemos cantidad, pero habemos calidad. Hombres y mujeres que han decidido seguir a Cristo. Hombres y mujeres que han decidido dejar el mundo y seguir los caminos del Señor. Hombres y mujeres que están parados sobre la brecha peleando la buena batalla de la fe para poder coronar la carrera de la fe, como decía el apóstol Pablo a Timoteo. Estamos hombres y mujeres peleando la buena batalla, luchando en este camino. Y aquí Pedro, exhortando al pueblo de Israel, y le decía: viví como siervo de Dios. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro exhortando al pueblo de Israel, y hoy el Señor nos exhorta a través de esta palabra que vivamos como siervos de Él, que no vivamos como peregrinos, como extranjeros, porque hoy en día la iglesia de Cristo, muchos hermanos están como peregrinos, como de pasada en esta iglesia. Aleluya. Pero debemos de estar sometidos a la palabra.
debemos estar sometidos al ministerio que Dios nos ha mandado. Y aquí Pedro hablando y exhortando a este pueblo. Y hoy el Señor nos exhorta y nos amonesta a través de esta palabra que mantengamos nuestra buena manera de vivir dentro de los gentiles. El pueblo gentil es el pueblo hoy en día del mundo. Y hoy en día la iglesia de Cristo está viviendo como el mundo, como el pueblo gentil. Ya no hay diferencia, ya el temor de Dios de la iglesia se está apartando. Ya no hay temor en la iglesia, porque hay muchos cristianos, hermanos, que se dicen ser evangélicos, tienen nombre de que viven pero están muertos, porque no tienen a Cristo. Están viviendo como los gentiles. Pero hoy el Señor nos da una palabra a través de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios nos pone dos caminos, entre el bien o el mal, entre la bendición o la maldición. Escoger. Nosotros somos libres de escoger el camino. Aquí no estamos exigidamente estar en este camino. Nosotros tenemos la libertad de escoger si seguir a Cristo o seguir en el mundo. Seguir a Cristo es seguir el vitupero que tengamos a través de esta palabra. Seguir a Cristo a veces cuesta, pero es ganancia. Seguir a Cristo a veces como cristianos nos cuesta, porque vienen pruebas, vienen luchas, vienen desánimos, vienen aflicciones a nuestra vida. Pero hoy el Señor nos habla y nos exhorta a través de esta palabra que vivamos conforme a su voluntad. Porque en una ocasión Pablo exhortaba a la iglesia de tesalonicense que viviera conforme a él, que viviera una vida conforme a él. Y dice Deuteronomio 30, 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en su camino y guardes sus mandamientos, su estatuto, su decreto, para que viva y sea multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Cuando decidimos servir a Cristo, hay recompensa. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7, dice que hay recompensa para nuestra obra. Hay recompensa cuando estamos trabajando en los caminos del Señor. Y en la vida eterna, la nueva Jerusalén, donde Dios ha prometido a su iglesia ir a un día estar adorando, glorificando 24/7, diciendo santo, santo, 3 veces santo, con esos 4 seres vivientes que arrojan su corona delante de él, diciendo santo. Hay recompensa para nuestra obra. Y Dios es bien claro en su palabra. Dios nos pone dos caminos, entre el bien o el mal, entre la muerte o la vida. El infierno no fue creado para el ser humano, pero el ser humano ha tomado su decisión ir a parar a ese lugar. Y es lamentable que la iglesia de Cristo se está comportando como la gente en el mundo. Ya no hay diferencia, ya no hay temor en la iglesia. Y a veces Dios nos tiene que exhortar fuertemente. A veces Dios tiene que mandar palabras fuertes a la iglesia. Porque dice la palabra del Señor que es mejor la exhortación de la iglesia. Es mejor que Dios nos exhorte. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque los juicios de Dios comienzan por los de la casa. O sea, por nosotros. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Estamos dando frutos de arrepentimiento ahí en la calle. O solo estamos de pasada, como extranjeros, como peregrinos, como para que digan son cristianos, va a la iglesia.
Porque hoy en día la iglesia de Cristo se está portando como extranjero y peregrino. Ya no es necesario deportarse así, ya nosotros somos maduros en la fe. Necesitamos una palabra sólida. Ya no necesitamos una palabra de leche. Necesitamos una palabra sólida que nos exhorte, que nos amoneste. Pero el Señor es bien claro en su palabra. Dios nos pone dos caminos: la vida o la muerte, el bien o el mal. Dios nos da libre que escojamos ese camino. Y dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de su visitación, al considerar vuestra buena obra. El mundano, la gente que no conoce a Dios, tiene que darse cuenta que nosotros somos comprados, fuimos comprados a precio de sangre, fuimos cambiados cuando recibimos esta palabra. Pero hoy la iglesia ya no hay diferencia. La iglesia de Cristo ya no se identifica dentro del mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, nuestra recompensa está allá en los cielos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice San Mateo 9:17: ni echa vino nuevo en odre viejo, ni de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odre nuevo, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y aquí Jesucristo diciendo y exhortando a los fariseos que no podían echar vino en odre viejo. ¿Qué significa la palabra odre? La palabra odre significa un recipiente donde se echa un líquido. Usted actualmente, se lo voy a explicar actualmente cómo es. Usted no puede beber un refresco en un vaso sucio, porque no se lo va a tomar. Así es Dios, cuando está mandando esta palabra, nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar. Alabado sea el nombre de Cristo, para que su bendición fluya dentro de nosotros. Para que Dios pueda darnos algo, Dios nos tiene que transformar, cambiar todo, por dentro y por fuera. Y sabe una cosa, aquí, un punto que voy a tocar. Usted puede venir de saco, de corbata, y no es que esté en contra de la mudada, no. Usted puede venir de saco, de corbata, de lo que sea, pero si usted está mal dentro de su corazón, ahí está. No está dando un fruto digno de arrepentimiento. Porque, ¿sabe una cosa? La vestimenta va mezclada también con vuestra santificación por dentro. Porque no vamos a cambiar la palabra. Porque Dios nos mandó a una vida santa, en santidad. Donde dice 1 Tesalonicenses 5:23 que estemos revestidos todo vuestro alma, ser, espíritu, se ha guardado en santidad para la venida de Cristo. O sea, la vestimenta y nuestro decir dentro de nosotros tiene que valer mucho también. Porque Dios nos está pesando si somos o no somos. Si solo estamos de pasada o estamos de corazón adorando, glorificando su nombre. Porque sabe una cosa, usted se puede estar matando, desvalidando, pero si su adoración no entra allá en los cielos, allá hay el problema. Si su adoración solo queda en este techo, tiene que provocar la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos provocar la gloria de Dios? Manteniendo vuestra manera de vivir dentro de los gentiles, viviendo como siervos de Dios, dentro y fuera de la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. En una ocasión Pablo exhortaba a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Y aquí Pablo, para poder exhortar a esta iglesia, Pablo tuvo que hacer un cambio en su vida. Dios no pudo trabajar con Saulo. ¿Sabe por qué? Porque Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia. Y para que Dios lo pudiera utilizar, lo tuvo que transformar, cambiar, despojarse del viejo hombre. Así como para que nosotros, Dios nos pueda usar, nos tenemos que despojar del viejo hombre. Porque Dios no puede trabajar con la naturaleza humana. Dios no puede trabajar con nuestro yo, no. Dios tiene que, y nos dice que nos despojemos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, para que Dios nos pueda utilizar, nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre. Para que Dios nos pueda usar, nosotros tenemos que dejar los deseos conforme a la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Usted ya lo sabe. Bendita sea la gloria del Señor. Y para que Dios nos pueda usar, nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar. Porque dice en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1, palabra de Jehová vino a Jeremías, diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro, el que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, en otras palabras, nosotros somos el barro. Esta es la casa del alfarero que Dios nos tiene que transformar para podernos usar. Alabado sea el nombre de Cristo. Y aquí le exhortaba a Jeremías al pueblo de Israel: he aquí, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. O sea, Dios no puede también hacer así como a nosotros, cambiarnos, transformarnos, darnos una vestimenta, una forma diferente. Alabado sea el nombre de Cristo. Debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para que Dios nos use, tenemos que dejar este viejo hombre. Porque saben una cosa, Dios, cuando me dio el privilegio de predicar, Dios me tuvo que cambiar. Dios me tuvo que transformar. Porque Dios no podía trabajar con el viejo de David. No, Dios tenía que cambiar para poder y gozar de este ministerio, de esta predicación. Así hoy la iglesia tiene que ser despojada del viejo hombre, despojada de aquel que lo accede, de aquel pecado que le accede. Porque sabe una cosa, en Hebreos 12:1 dice la palabra del Señor que tenemos un sinnúmero de testigos que están viendo nuestro actuar allá afuera. Tenemos un nube de testigos y a veces muchos hermanos, muchos cristianos, muchos evangélicos le tienen temor al pastor, pero no tienen temor a aquel que lo está viendo de allá arriba de los cielos. Tienen temor a la visión humana, pero a la visión espiritual no le han tenido temor. Porque dice la palabra del Señor en Salmo 139, versículo 5, que a dónde me iré de tu espíritu, si subiera ya a los cielos, ahí estás tú. En todo lugar está Dios, viendo lo bueno y lo malo. Alabado sea el nombre de Cristo, pero a veces nos confundimos. Ay, es que aquí no me mira el pastor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tenemos miedo a la visión humana, pero a la visión espiritual
no le tenemos temor. ¿Sabe una cosa? El pastor, el hermano, el evangelista, el predicador no te va a salvar, ni te va a ayudar en el día que usted esté dando cuenta. Porque vamos a estar dando cuenta ante el tribunal de Cristo, según nuestra obra que dimos aquí en la tierra. Si fueron buenos o fueron malos, vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Pero ahí nadie va a estar, ahí va a estar usted y Dios. Ahí usted va a dar cuenta de lo bueno y lo malo que usted hizo. Y Dios está mandando esta palabra para que su pueblo no se pierda, para que su pueblo alcance salvación. Porque hoy en día es raro y contado la iglesia que están predicando la sana doctrina, una exhortación de parte de Dios. Hoy en día muchas iglesias están predicando un evangelio de prosperidad, de libertad. Están sobre el pecado. Pero agradecemos que en este ministerio no se ha cansado de esta palabra. Seguimos predicando esta palabra de sana doctrina, porque son pocos los que han resistido a esta palabra. Porque aquí no hay muchos, pero hay calidad. Calidad que estamos dispuestos a lo que diga Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Aunque no habemos muchos, pero dice la palabra del Señor que donde dos o tres estén en su nombre, Él está ahí. Alabado sea el nombre de Cristo. Aunque no habemos muchos, pero somos calidad, dispuestos a hacerle la guerra al diablo. Porque usted y yo fuimos dispuestos para hacerle la guerra y quitarle la alma al diablo. Usted y yo, nosotros fuimos predestinados para publicar la alabanza de nuestro Dios. Pero Dios nos dice, despojados del viejo hombre. Debemos de despojarnos del viejo hombre. Para que Dios pudiera usar a Pablo y le diera esta exhortación a Efesios, tuvo que cambiar Pablo. Porque Pablo no podía predicar como Saulo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted y yo, si estamos en Cristo, somos criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron. El viejo hombre tiene que pasar. Estamos en un proceso y ese proceso finaliza cuando estemos allá en los cielos. Estamos en un proceso de santificación. Aquí nadie es santo, aquí todos pecamos, todos fallamos, pero esta no es la libertad de que vamos a fallar y vamos a pecar. Bendita sea la gloria del Señor. Como dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, como libres, pero no como tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres, pero no buscamos la libertad como pretexto para hacer lo malo. Aleluya. Hoy en día la iglesia de Cristo ha usado de la gracia de Dios, descarriándose, yéndose a la iglesia a causa de la palabra. Han buscado la libertad como pretexto para hacer lo malo. Pero usted y yo, nosotros fuimos llamados a este tabernáculo para publicar la alabanza y seguimos peleando la buena batalla de la fe. Debemos de pelear la buena batalla de la fe para poder coronar la carrera de la fe. Amén. Y dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo tuvo que dar un cambio en su vida y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así hoy en día la iglesia tiene que decir, ya no vivo yo, ya no vivo mi ego, vive Cristo en mí. Ya no vive en mi mal carácter, ahora vive Cristo en mí. Debemos demostrar un cambio, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero ya no hay diferencia. Allá
allá afuera, entre la iglesia y el mundo. Porque el mundo se está metiendo en la iglesia, a causa que ya no hay temor en la iglesia. Este lugar es sagrado. Este lugar donde estoy aquí de pie es sagrado. Y estén ustedes y en mí, que si dejamos dejar de entrar en el mundo. La decisión es de usted. Esta iglesia fue fundada para predicar el Evangelio de Cristo, para predicar la sana doctrina de Cristo. Pero hoy en día muchos cristianos se han movido de la fe. Porque dice en el libro de Mateo 24, 27, que aún mis escogidos serán engañados. Hoy en día muchos cristianos han sido engañados por falsas doctrinas, por falsos predicadores, por falsos mensajes. Pero esta iglesia va a seguir predicando la palabra del Dios vivo, la palabra que cambia, la palabra que restaura, la palabra que levanta al caído, la palabra que da ánimo cuando andamos a voz, cuando andamos abatidos. Esta es la palabra de exhortación que debe necesitar hoy en día la iglesia de Cristo. Una palabra de exhortación, una palabra que hable primeramente al predicador y después a la iglesia. Porque sabe una cosa, como predicador, el Señor me está amando y a usted también. De una o de otra manera el Señor habla. Pero a veces el ser humano se ha vuelto como el que no es para él la palabra. Debemos de ser una iglesia y debemos de ser una iglesia sometida a Dios, donde debemos de anhelar el bautismo del Espíritu Santo, más presencia de Dios. Porque hoy en día muchas iglesias más bien son parándolas del diablo. Pero usted y yo fuimos llamados para una vida en santidad, una vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. Como decía el título de Pedro, vivir como siervo de Dios. Debemos de ser como la iglesia primitiva. Hoy en día ya no hay milagro, hoy en día ya no hay derramamiento de espíritu. ¿Por qué? Porque han metido el mundo. Ya no hay temor en la iglesia. Les vale. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo ha sido misericordioso que no se ha ido en este lugar. Estén ustedes si el Espíritu Santo se va. Procuremos que el Espíritu Santo nunca se vaya de este lugar. De seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Porque dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Eso es lo que nos pide el Señor. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Cómo debemos de temer a Dios? Viviendo nuestra vida como cristianos fuera y dentro de la iglesia. De dar testimonio de que somos cristianos. Porque en una ocasión Pablo le decía a Romanos que no me avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. La iglesia de hoy en día no se tiene que avergonzar de esta palabra porque es poder de Dios. Usted no está cargando doctrina de hombre. Usted no está cargando cuento de hombre. Usted está cargando la palabra de Dios, la exhortación de Dios. Una palabra que cambia, que transforma la vida del ser humano. Pero hoy en día ya no hay temor en la iglesia. Y estamos honrando al Rey. Debemos de honrar al Rey. Acatar a los estatutos, a los mandamientos que el Señor nos demanda y nos establece a través de la palabra. Bendita sea la gloria del Señor. La iglesia hoy en día debe de ser como la iglesia primitiva. ¿Y cómo era la iglesia primitiva? Unánime, en un solo espíritu, sometida a Dios, buscando más de la presencia del Señor, donde nosotros debemos de buscar más de la presencia del Señor, para que su poder, su gloria descienda en este lugar. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque sabe una cosa, Santiago capítulo 4,
Versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Y Dios nos ha escogido y nosotros somos un templo de Dios. Y el templo de Dios debe estar sometido a Dios. El templo de Dios debe estar guardado para Dios. El templo de Dios, que es usted y yo, debemos estar guardados en santidad. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿O qué pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu nos anhela celosamente. Pero hoy en día el Espíritu Santo ya no mora en muchos cristianos. Andan bajo cera todo el mundo. Bendita sea la gloria del Señor. Debemos de acatar a la palabra del Señor. Debemos de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y así lo va a estar invitando que nos pongamos de pie y demos gracias por esta palabra que hoy el Señor nos habla. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, Rey de gloria, te damos gracias por esta palabra que tú nos hablaste, Señor. Creemos y confiamos que tú nos hablaste, Señor. Gracias porque me hablaste, me exhortaste, Señor. Ayúdame a vivir tu palabra, Señor, porque es fácil predicarla, Señor. Es fácil, Señor, venir y predicar tu palabra, Señor. Pero el problema es vivirla, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir manteniendo nuestra manera de vivir, Señor. Oh, Rey de gloria, a poder testificar que somos de ti, Señor. Que tú moras en nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate de una manera muy especial, Señor. Oramos, Señor, por esta vida, Señor. Oh, Rey de gloria, Señor, te damos gracias, Señor, por este pueblo que se hizo presente, Señor, que vino a escuchar palabras tuyas, Señor. Creemos y confiamos que yo no hablé, Señor, sino fue tu Santo Espíritu, mi Dios. Desde ya, Señor, te presentamos a tu siervo, mi Dios. Ahí sea usted dándole la pronta recuperación a tu siervo, Señor, a nuestro pastor, Señor. Ahí, Rey de gloria, dale la pronta recuperación, mi Dios. Oh, Rey de gloria, mire ese proceso que le está pasando, mi Dios. En tu mano te lo encomiendo, Señor. Que sea usted, mi Dios, levantándolo, mi Dios, en el nombre de Jesús.